Bueno, muchos saben que mi luna de miel fue en la Colonia Tovar, la mejor semana de mi vida. Esta colonia fue fundada por inmigrantes alemanes y un guía nos dio un tour turístico por los lugares más emblemáticos de esta región. Nos contó bastantes historias y comimos platos típicos bastante sabrosos, que fue la parte favorita de mi esposa. Pero una de las historias me llamó mucho la atención, realmente. Y atentos porque no la van a conseguir en Wikipedia. Yo la busqué y no está. En una ocasión, un grupo de pastores latinos se reunió con un grupo de pastores alemanes. Ambos estaban separados en dos mesas diferentes. Unos estaban tomándose una rica taza de café. Los otros estaban bebiendo cerveza en sus vasos típicos alemanes. Cuando los pastores latinos vieron a los pastores alemanes tomando cerveza, se escandalizaron y dijeron: ¿qué les sucede? ¿Cómo se atreven? Borrachos, ¿cómo están ingiriendo licor? Y se llaman cristianos. Por otra parte, los pastores alemanes, al ver a los pastores latinos tomando café, se escandalizaron y dijeron: ¿cómo es posible que se estén drogando? Ustedes que se llaman a sí mismos cristianos, están consumiendo droga. Así hubo un choque cultural por la comida, por la bebida. Y es una situación que ha pasado en toda la historia de la iglesia. Y hoy en día, créanme, no es la excepción. Pensamos tan distinto en tantas áreas de nuestra vida, hermano. Aún más en la diversidad cultural que tiene nuestro país. Hay tantas formas de pensar, tantas formas de hacer lo mismo. Hay tantas cosas que nos dividen, que nos factorizan, incluso que generan odio y juicio al que piensa distinto a mí. No respetamos las costumbres ni creencias de los demás, porque creemos que nosotros tenemos la verdad y que todos deben hacer lo que yo diga, como yo creo que es y cuando yo lo diga. Pero si queremos respeto para con nuestras creencias. ¿Será esto correcto, hermano? ¿Será esto lo que la Biblia nos dice? Incluso las escrituras van más allá, porque nos dicen que debemos abstenernos de comer o de beber si esto perjudica al hermano. Y muchos dirían: ¿cómo así? ¿Por qué yo debería dejar de hacer algo para que otra persona se ofenda? Es mi vida, es mi cuerpo, es mi decisión. Bueno, el apóstol Pablo no estaría tan de acuerdo contigo en sus cartas a los romanos. En el capítulo 13 culminó diciendo que debíamos vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? En amor, en paciencia para con el hermano. Y ahora iniciamos el capítulo 14, donde Pablo nos ordena: reciban al débil en la fe. Recordemos que el débil en la fe eran esas personas que todavía tenían cierta lucha en sus convicciones y creencias de sus religiones pasadas. Los judíos creyentes luchaban todavía con la idea de si debían seguir las leyes levíticas o ceremoniales del Antiguo Testamento. ¿Debo guardar el sábado? ¿Debo abstenerme de comer animales impuros? ¿Debo comer solamente legumbres? Por su parte, los gentiles romanos de otras religiones que creyeron sentían cierta dificultad también con días de reposo que guardaban los romanos o con los dioses paganos. Y se preguntaban: ¿será que debo celebrar esta fiesta que se asocia con un dios pagano? Ahora, ¿qué significa débil en la fe? Porque se puede malinterpretar. Débil no significa que su fe sea débil, que él tenga una fe pequeña, insignificante. No.
significa que sus convicciones y su conciencia todavía lucha, no está bien informada. En cambio, los fuertes son esos que ya tienen una conciencia y una convicción más maduras en el Evangelio. Y por eso pueden comer, por eso no se abstienen de ciertas cosas, porque creen que Cristo los hizo libres para hacer estas cosas, porque la Biblia no lo prohíbe. La solución que Pablo da es que ambos grupos de cristianos tienen el deber de convivir en medio de sus convicciones distintas para agradar al Señor sin perjudicar a otros. Incluso deben vivir de tal manera que no afecte a su hermano, porque así luce una fe que cuida. Y así se llama este sermón, la fe que edifica. La fe que edifica. Lo basaremos en el texto que acabamos de leer, Romanos capítulo 14, de los versículos 13 al 23. Y la idea principal que les quiero argumentar esta mañana es la siguiente. A tu hermano debes edificar y cuidarlo para no hacerlo tropezar. A tu hermano debes edificar y cuidarlo para no hacerlo tropezar. Y lo veremos en dos puntos, que son dos ordenanzas principales que Pablo da en este pasaje. Hay más mandamientos, pero hay dos principales. Número 1, cuida la fe de tu hermano. Lo veremos de los versículos 13 al 18. Cuida la fe de tu hermano. Y en segundo lugar, edifica con tu fe al hermano. Que lo veremos desde el versículo 19. Edifica con tu fe al hermano. Y realmente espero que este texto despierte amor en tu corazón para con tu hermano y así veles por su bien. Así que, sin más preámbulos, vamos con el primer mandato. Cuida la fe de tu hermano. Si vemos el versículo 12 de ese mismo capítulo 14, Pablo dice que no juzguemos al hermano. ¿Por qué? Porque él va a dar cuenta en el tribunal del Señor. Porque si tú eres siervo de Cristo, él también lo es. Y la implicación de esto es, si algo debemos juzgar, si algo tú tienes que juzgar, si algo tienes que proponerte, es lo siguiente: no juzgar a tu hermano, ni hacer que él tropiece. Lea el versículo 13. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto. ¿Qué cosa? No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. En vez de esforzarnos con todas nuestras fuerzas por criticar y condenar a mi hermano, debo poner ese mismo empeño para cuidar y edificar a ese hermano. Cuando Pablo dice, más bien decidan, es la misma palabra de juzgar. Lo que Pablo parece querernos decir es que en vez de juzgar al hermano por asuntos secundarios, debemos hacer algo más justo todavía, que es proponernos no poner piedra de tropiezo para él. Por eso en el versículo 1 dijo, no acepten al hermano para contender. Es decir, no te pongas a discutir con tu hermano, no pierdas el tiempo en conflictos que ningún fruto van a generar dentro de la iglesia. Eso no significa que no puedas exhortarlo. Claro que sí. Eso no significa que si él está errado en cierta doctrina, no lo vamos a discipular. Por supuesto que sí. Pero no vamos a ponernos a discutir o a pelear con él en discusiones interminables. No. Porque ¿cómo crecerá la fe del débil si constantemente estamos atacándolo? Si constantemente estamos imponiéndole algo que él todavía no tiene la suficiente madurez para entender.
Es necesario el amor y la comprensión, mis hermanos, sobre todo por parte del fuerte. Porque miren, los padres, cuando tienen dos hijos con edades muy diferentes, ¿qué le dicen al hijo mayor? Compórtate, dale ejemplo, tú eres el mayor, tú eres el maduro. De la misma manera, el apóstol Pablo nos dice, miren, fuertes, ustedes son más maduros, ustedes son más grandes, compórtense como tal, den el ejemplo, tengan paciencia con sus hermanos débiles, mientras ellos van madurando, van creciendo. La conciencia del débil en la fe va a ser fortalecida si los fuertes le muestran amor y tolerancia, generosidad, paciencia para con ellos. ¿Y cómo? Bueno, con mucha humildad. Y siempre volvemos a caer en la humildad, mi hermano. No olvides de donde Dios te sacó. Tú también en algún momento fuiste débil en la fe, ¿o no? ¿O quién llegó a la fe ya sabiéndosela toda? No, mi hermano, no podemos jactarnos ni enorgullecernos. Por eso Pablo, en el capítulo 12, nos dijo que todo era por las misericordias de Dios, por la gracia del Señor. Si tú llegaste a esa madurez, fue solamente por la gracia, no por mi esfuerzo, no por mi estudio más diligente, sino por el Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, tú no llegaste a esta madurez de las noches a la mañana. Así que ten compasión de Él, porque un día tú estuviste en su lugar. No lo trates duramente como que si Él fuera un hereje, como que si Él fuera un falso cristiano, porque no son doctrinas primarias, son doctrinas secundarias importantes, es cierto, pero que Él poco a poco va a ir conociendo. Él poco a poco el Espíritu Santo lo va a convencer de ellas. Y es que la gracia cambia todo, hermano. La gracia nos humilla completamente. Porque si viéramos la gravedad de nuestro propio pecado y cuánto se nos perdonó, a lo mejor fuéramos más amorosos y comprensivos a la hora de corregir a otros. Cuando yo veo de dónde Dios me sacó y la cantidad de herejías que yo creía, voy a ser más comprensivo con el hermano que todavía lucha con ciertas doctrinas importantes en la fe. Incluso esta misma paciencia debería ser para con los mundanos, hermano. ¿Qué actitud le estamos mostrando a los no creyentes? ¿O es que yo me siento más santo? Yo me siento más espiritual. Yo me siento mejor y me comporto de mejor manera que él. Porque es que yo decidí seguir a Cristo. Yo soy más inteligente que mi vecino. Yo soy superior a mi vecino porque él no cree en Cristo y yo sí. Yo tomé esta decisión. Hermano, cuánto orgullo espiritual hay en nuestros corazones. Realmente la diferencia entre el no creyente y yo es que yo fui más inteligente, en que yo decidí seguir a Cristo porque yo era mejor que el otro. No, mi hermano. La única diferencia entre el mundano y yo es la gracia del Señor. Dios vino a salvarte y si Él no fuera venido a salvarte, créeme, no estuvieras sentado aquí. No estuvieras escuchando este sermón. Porque sin la gracia, créeme, serías peor que el peor de todos los criminales. Es solo por la gracia del Señor que estás aquí y que eres quien tú eres. No puedes sentirte superior a nadie. Y si esto es lo mismo con los mundanos, ¿cuánto más con tu hermano creyente, recién convertido, débil? ¿Pretendes que aprenda todo rapidísimo? ¿Que crea todo ya sin ningún error? Todos somos débiles en la fe, mi hermano. Porque siempre hay un hermano más maduro que tú.
Siempre hay alguien que puede enseñarte y aconsejar. Tú no te las sabes todas. Así que en cierto sentido todos siempre vamos a ser débiles en la fe hasta que Cristo vuelva y seamos finalmente hechos a la imagen perfecta de nuestro Señor. Pero mientras tanto estamos en este proceso. Así que el fuerte tenga paciencia con el débil, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es por Él, hermano, es para la gloria del Señor. Él es quien se la merece. Así que cuidado, cuídate del legalismo, porque nuestro corazón es tan tendencioso a ser legalista, es tan influenciado por el legalismo. Creemos que podemos nosotros mismos vencer nuestro propio pecado. Creemos que nosotros podemos cambiar a las personas. Creemos que se debe hacer así y yo lo hago así y ya yo soy el cristiano más maduro del mundo. No, hermano. Todos podemos caer en el orgullo. Todos podemos caer en la frialdad. Todos podemos caer en estos pecados. Así que, ¿por qué tanto prejuicio para con nuestros hermanos? ¿Por qué tanta crítica con el nuevo creyente? Aún más con aquel que Dios ha salvado. En Romanos 8 nos dijo que Dios nos adoptó. Deberíamos recibirlos en la familia con los brazos abiertos. Es un niño. Debemos tener comprensión con él. Ah, no. Pero cuando viene alguien nuevo a las iglesias, lo juzgamos, lo criticamos y lo señalamos de una vez. Nos sentimos superiores a él. No, mi hermano. Velemos y cuidemos su crecimiento. ¿Cómo? Bueno, cuidando tu forma de vivir. Para no hacerlo tropezar, para no ser piedra de tropiezo, nos dice Pablo. Porque no puedes vivir centrado solamente en ti mismo, de tal forma que lastimes a los demás. Porque muchas personas dicen, es mi vida, yo la vivo como yo quiera y nadie tiene derecho a decirme cómo yo debo vivir mi vida. Sí, tienes razón. Yo no puedo decirte cómo tú vas a vivir tu vida, pero Dios sí. Él es el soberano. Y si la Biblia dice algo, así tiene que ser. Y más si tú te llamas cristiano, más todavía deberías vivir conforme a esta verdad. No debemos vivir según nuestras propias convicciones, sino según las convicciones del Señor. Y estas convicciones no las debemos tomar a la ligera, sin pensar en los demás. Como dice el pastor Sugel Michelén, son muchas las barbaridades que se llevan a cabo por causa de una libertad mal comprendida y por causa de una libertad mal aplicada. Así como Pablo se opuso a la tiranía del hermano débil, así también se opuso a la actitud desconsiderada e insensible que mostraban los hermanos fuertes. Mis hermanos, la libertad se ha vuelto una excusa para hacer cualquier cosa. Vamos a luchar por la libertad, vamos a vivir en nuestra libertad, sin importar que me lleves a las demás personas por delante, sin importar a que yo le haga daño a mi hermano. Lo que me interesa es mi libertad y mi deleite. Y créeme, no estamos exentos tú y yo de esto, porque podemos dañar a otros por esta supuesta libertad que tenemos. Y es muy peligroso, porque ahora Pablo nos da las razones por las que debemos cuidar la fe de nuestro hermano y no abusar de nuestra libertad. Leamos los versículos 14 y 15. Dicen Pablo, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús. Note esto. Yo estoy convencido, sin lugar a duda, de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu
con tu comida aquel por quien Cristo murió. Pablo dice, mira, ten cuidado con tu libertad, entre comillas, o con tu fe, con tu convicción, con tu conciencia, porque no todos piensan igual a ti. No todos tienen el mismo grado de madurez o de convicción que tú. Muchos hermanos fuertes, a lo mejor con chocancia, iban a los hermanos débiles y hacían a propósito lo que ellos creían que estaba mal. Yo iba con mi comida sacrificada a los ídolos y me lo comía enfrente del hermano débil. Mira lo que te pierdes. Yo sí puedo comer esto, pero tú, por andar con tus tradiciones arcaicas, legalistas, tú no lo haces. Hoy en día voy y me como una tocineta. Mira, yo sí como cerdo. O a las hermanas que solamente usan falda, me pongo un buen pantalón bien ajustado. Mira, mi hermana, yo sí uso pantalón, yo sí me maquillo, yo sí uso zarcillo, yo sí tengo libertad. Porque es que no me importa ofender o lastimar al otro. Es mi vida. Wow, hermano. Cuánto egoísmo hay en nuestro corazón. No me importa lastimar al otro con tal de yo vivir satisfecho. Hablando tanto de la libertad cristiana, ¿qué es la libertad cristiana? El pastor Sugel la define de la siguiente manera. Es una convicción interna entre nosotros y Dios. Nota esto. Entre nosotros y Dios. De la gloriosa libertad que Cristo compró por nosotros en la cruz. Es hermoso, hermano. En Cristo somos libres del pecado, pero también somos libres de todas esas tradiciones y sistemas ceremonial que apuntaban a Cristo, que era símbolo del Evangelio. Somos libres de todo esto para vivir para la gloria del Señor. No vivir en el pecado, sino vivir sin el pecado. Pero esto no significa que esté mal lo que nosotros hacemos. Es decir, el hecho de que yo no guarde el sábado, el hecho de que yo coma cerdo, el hecho de que yo no me abstenga de estas cosas, no está mal. Todo lo contrario, está bien. Pero esto puede ser piedra de tropiezo para mi hermano. Por eso Pablo dice en el versículo 14, nada es inmundo. No es malo que yo coma. Pero si esto es de tropiezo para mi hermano, está mal. Está mal. Dijo Dios al apóstol Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Todos los animales ahora los podemos comer, porque Dios ha purificado todos los animales en el nuevo pacto. Dios nos ha hecho puros a nosotros que éramos impuros. Y si no, miren lo que dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. ¿Cuántas iglesias no hacen esto? Tradición de hombre. El pantalón es del diablo. Jesús usaba túnica. Jesús no. Nunca usó pantalón, ni falda, ni nada. Son cuestiones tradicionales. Tradiciones de hombre. No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y luego va ¿a dónde? A la poseta, a la letrina. Jesús declaró así limpio todos los alimentos, dice Marcos. Lo que te contamina no es lo que entra por tu boca. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de él, lo que está en su corazón, eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios,
las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Wow. Ahí está, ningún alimento es inmundo. Lo que somos inmundos somos nosotros. Nuestro corazón, mi hermano. Dicho por el Señor Jesús, no por mí. Aún así, Pablo dice, si para una persona algo es inmundo, para él lo es. Si una persona ve o veía en aquel entonces que un creyente estaba comiendo comida sacrificada a los ídolos, él decía, está participando de la idolatría, es un idólatra, es un hereje. ¿Cuál es el peligro? Que lo estaba tentando. Y como esto va contra su convicción, ¿qué sucede? Él va a pecar, porque él va a violar su propia conciencia. Si él lo hace, él va a pecar. Y por lo tanto, yo fui el causante de que mi hermano pecara. ¿Cómo así? En el capítulo 2 de Romanos, Pablo dice que seremos juzgados por nuestra conciencia. Y ahora en el versículo 23 nos vas a decir, el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Es decir, si yo hago algo que en mis convicciones está mal, aunque no esté mal, estoy pecando, porque estoy yendo en contra de mi conciencia. Si en tu convicción, si en tu conciencia está mal, hermano, no lo hagas. Mejor no lo hagas. Si todavía no estás seguro que eso no es pecado, no lo hagas. Porque si no corres el riesgo de caer en pecado. O peor, le estás diciendo al Señor, a mí no me importa agradarte. Lo que me interesa es mi propio bienestar. Yo no sé si eso es bueno, si eso es malo, pero igualito yo lo voy a hacer. No me importa si Dios lo prohíbe o no. Por eso no debes hacer algo porque todos los cristianos lo hacen. ¿Cuál es el problema? Todas las iglesias lo hacen. En todas las iglesias danzan, en todas las iglesias tienen obras y musicales. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Todos los cristianos, no sé, dicen groserías, se emborrachan. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? No, mi hermano. No hagas algo porque todo el mundo lo haga, porque te vas a estar dejando llevar por la moda. Debes hacer algo porque la palabra lo diga y dejar de hacer algo porque la palabra lo prohíba. Porque si no es muy peligroso. Si vas contra tu conciencia en asuntos pequeños, terminarás ignorándola en asuntos mucho más grandes. Empieza a pecar en tu conciencia con cosas que tú consideras pequeñas, aunque no sea pecado, igualmente. Y vas a terminar embarrado en pecados gigantescos que sí son pecados. Una señorita que esté en una iglesia que no dejan que se maquille, que se ponga zarcillos, ni que se ponga pantalón, si es influenciada por otras creyentes que saben que en Cristo hay libertad y que esto es legalismo y que no es necesario, ella va a empezar a violar su propia conciencia. Vas a maquillarse, vas a ponerse zarcillos, pantalón, sintiéndose mal, sintiéndose pecadora. Y finalmente va a terminar con un noviecito, fornicando, en las drogas o quién sabe qué más. ¿Cómo comenzó todo este viaje de descenso? Violando su conciencia. Por lo tanto, cuidado, mis hermanos. Cuidado con los débiles en la fe, porque los podemos hacer caer en pecados. Y ay de aquel que hace tropezar a unos de mis pequeños, dijo el Señor. Cuidado y haces caer a tu hermano.
Porque si es de esta forma, tú vas a ser el causante y responsable de su pecado y de su caída. Por eso Pablo dice, no destruyas a tu hermano por la comida. Destruir es lo opuesto que es edificar. Estarías derribando a un santo porque en Cristo murió. Imagínate lo grave que es. Por eso no influencies a tu hermano a ser más libre, si aún en su conciencia es pecado. Lo mejor es disipularlo poco a poco hasta que él mismo se dé cuenta que eso no es pecado. O si no, se va a poner triste. Porque es el único que lo hace, se va a sentir solo, rechazado, burlado. O porque piensa que tú estás pecando y se siente mal por ti. ¿Qué nos falta cuando actuamos de esta manera? ¿Qué nos falta cuando no nos importa que nuestro hermano caiga en pecado? Versículo 15. Dice, ya no andas conforme al amor. ¿Qué te falta? Amor. Nos falta mucho amor, porque la libertad no está desligada del amor. Todo lo contrario, el amor encamina la libertad. El amor limita la libertad. Porque la libertad sin amor, ¿sabes qué es? Es anarquía. Es una vida egoísta. Es una vida narcisista. Es una vida maquiavélica. El fin justifica los medios. Lo que importa es que yo sea feliz. Lo que importa es mi disfrute. Y no me importa dañar a las demás personas. ¿Sabes por qué todos nos ofenden, mi hermano? ¿Sabes por qué solemos ofendernos y molestarnos tanto? Escucha bien. Porque si tú eres tu propio Dios y te atacan, van a estar tocando a tu Dios, a ti mismo. ¿Quieres dejar de ofenderte cuando las personas te critiquen? ¿Quieres dejar de molestarte cuando alguien te ofenda? Quítate del trono de tu corazón y pon a Cristo. Porque cuando Cristo es tu mayor tesoro, ningún comentario te va a ofender, créeme, ninguno. ¿Y cómo logro amar a otros de esta manera? Nicolás Tranchini lo dice de la siguiente manera: intercambiando mis afectos, intercambiando mis emociones. Si Cristo crece en valor, las heridas que otros me produzcan disminuirán en valor. Por el contrario, si el valor de Cristo disminuye, el valor de las heridas aumentará y será mucho más difícil. De hecho, imposible perdonar y amar a quienes me hieran. Cuando Cristo significa todo para mí y otras personas me ofenden, no me va a importar mucho, porque yo sé que soy peor de lo que esas personas creen que soy. ¿Cuál es la conclusión que Pablo da de todo esto? ¿Qué debemos hacer? Pablo dice, sirva a Cristo en amor, buscando el bien y la paz de todos. Lea el versículo 16. Por tanto, ahí está, en conclusión, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirva a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que Pablo lo que dice es lo siguiente: no permitas que se hable mal del Señor por lo que tú haces. No permitas que el nombre del Señor sea blasfemado. ¿Cómo así? Los mundanos se la pasan viendo lo que uno hace, porque como uno se llama cristiano, ellos ven cada pequeño detalle que uno hace. Y aún más con los cristianos que presumen de su santidad, que se creen más santos que los demás. Aún más con ellos tienen un ojo crítico. ¿Qué sucede si ven a un cristiano bebiéndose una copa de vino? Se ofenden,
se escandalizan a pesar que es algo legítimo, que no es pecado. Si tiene un efecto perjudicial en la vida de un débil en la fe o en un inconverso, debe importarte, hermanos, y debe importarte muchísimo. Porque debe importarte aún más lo que ellos digan de Dios. ¿Qué te importa más? ¿Tener la razón o el bien de ellos? ¿Qué te importa más? ¿Tu fe y tu libertad o el bienestar de tu hermano y del mundano? Yo voy a demostrarles que tengo la razón. Mire, esto no está mal. O no herir la conciencia de tu hermano. Por eso, en vez de defender tus convicciones, tu fe en estos aspectos, lo que deberías hacer es tener cuidado y prudencia con tus hermanos. No insistas en vivir para ti mismo, porque vas a estar ensuciando estas convicciones y esta reputación, haciendo que se hable mal de ella. Por eso, cuidado, hermano, cuidado. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es el que gobierna en tu vida? ¿Quién es el que dicta lo que tú vas a hacer? Pablo nos habla del reino de Dios. Nos dice que el reino de Dios no consiste en comida o en bebida. Esto lo que nos quiere decir es que nuestro gobernante supremo y Señor es Cristo. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Esta autoridad no se ve por lo que yo coma, no se ve por lo que yo beba, no ve si yo me abstengo de algo o no, no se ve con mis actos externos. ¿Cómo se ve entonces? Se demuestra con justicia, con paz y con gozo. Esto es lo que caracteriza a una persona que está en el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Una vida santa en conformidad con la palabra del Señor, en paz con todos los que me rodean y en alegría con el Señor, a pesar de mis circunstancias. Y todo esto, ¿quién lo produce? Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia. ¿Quién produce esto en mí? El Espíritu Santo de Dios. Por eso, mi hermano, deja de intentar producir este fruto tú mismo. Deja de poner tu mirada y tus fuerzas en ti mismo. No eres tú quien produce esto. Es el Espíritu Santo de Dios. Más bien tú busca de ser lleno cada día del Espíritu Santo por medio de su palabra, por medio de la oración, y Él hará el resto. Eso es lo que debe procurar. ¿Y qué va a suceder cuando tú vivas en justicia, en paz y en gozo? Que vas a ser aceptable delante de Dios, lo más importante, y vas a ser aprobado por los hombres. Que sí importa. Da testimonio a los hombres para que se hable bien de Dios, pero busca siempre y solamente la aprobación de ¿quién? De Dios. Porque si servimos a Cristo amando a otros con paz, con justicia, con gozo, cuidando la fe de nuestros hermanos y sin escandalizar al mundano, más bien nos van a elogiar. Seremos aceptados por nuestra paciencia y por nuestra comprensión. Por lo tanto, deja de un lado estas convicciones como comer o beber y céntrate en servir al Señor en una vida santificada para Él, edificando a los demás. Y esto nos lleva al segundo punto que veremos más brevemente. Procurar la edificación. Edifica con tu fe al hermano. Esta es la conclusión que Pablo nos da. ¿Cómo cuidamos al hermano? Pablo dice, no seas de tropiezo para tu hermano, antes bien edifíquense
los unos a los otros. Lea el versículo 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Busca la paz y la edificación del otro. Cuando Pablo dice procura, se refiere a una búsqueda diligente, a esforzarme por algo, a perseguir algo con todas mis fuerzas, que debo perseguir con todo mi ser, con todas mis fuerzas, la paz y la edificación del hermano. Debemos amar nuestra iglesia, debemos buscar el bien de nuestra iglesia, de nuestros hermanos. Es nuestra responsabilidad, mi hermano, es nuestra misión. Por eso Pablo en el capítulo 12 dijo que nos sirviéramos con los dones que Dios nos había dado. Sírvanse los unos a los otros. ¿Estás tú, mi querido hermano, contribuyendo a la obra del Señor o le estás destruyendo? ¿Estás trabajando para la obra o le estás saboteando? ¿Estás haciendo algo en el cuerpo de Cristo o estás solamente viendo de lejos, criticando lo que otros están haciendo? Hermano, el Señor está moldeando esta iglesia cada vez más similar a esa imagen perfecta del varón que es Cristo. Es un proceso lento que nunca termina, pero allí está. Tú también estás en ese proceso. ¿O quién ya es perfecto? ¿Quién ya llegó a ese tope? Nadie. No lo olvides nunca. Al ver a tu hermano en ese proceso, recuerda que tú también lo estás. Por eso cuida, edifica, construye esta obra juntamente con tus hermanos. Porque la iglesia es la obra maestra del Señor. Es su pueblo, es su esposa. Y ay de ti si estás estorbando al avance del reino de Dios. Ay de ti si estás perjudicando o destruyendo la obra del Señor y haciendo que muchos de sus miembros caigan. Cristo murió por esta iglesia. Cristo la compró. Cristo la está trabajando. Y a ti ni siquiera te importa eso. Por eso que es necesario comprensión, tolerancia, paciencia, ponerme en el lugar del otro. Y la forma de hacer esto es la siguiente. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Otra vez Pablo lo repite. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Es decir, entre tú y Dios. Dichoso, bendito, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, porque todo lo que no procede de fe es pecado. Pablo se consideraban fuertes en la fe, así lo dices en el capítulo 15. Y él nunca menospreció a sus hermanos débiles. De hecho, ¿sabes qué hizo? En el libro de Hechos guardó las leyes ceremoniales judías para no ser de tropiezo para sus hermanos judíos. Y nosotros nos estamos absteniendo de ciertas cosas delante de los hermanos para no hacerlos tropezar, para no hacerlos caer. Como vimos en la meditación, 1 Corintios 10:23, dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Busquemos la edificación de nuestros hermanos. ¿Cómo? Versículo 31. Ya sea que coman o no coman, ya sea que beban o que no beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo
Todo para la gloria de Dios. Ahí está nuestro nombre. Todo para la gloria de Dios. Así que cuidado, porque en vez de edificar, podemos estar destruyendo la unidad de la iglesia por nuestra supuesta libertad. Ahora, esto no significa, y mucho cuidado con esto, mis hermanos, esto no significa que la iglesia deba regirse por las convicciones del hermano más débil. Esto no significa que porque un hermano considere, no sé, que hay que cantar solamente himnos en una congregación, la iglesia debe someterse y cantar solamente himnos porque ese hermano en su convicción le gustan solamente los himnos. Si viene una persona que cree que solamente se debe usar falda, no podemos poner como régimen en la iglesia, todas las hermanas ahora se van a poner falda porque fulanita considera que es pecado. No, porque allí caeríamos en lo que dijo el pastor Sugel, en la tiranía del hermano débil. No. Ahí vamos a caer en el legalismo. Los débiles, recuerden, no deben quedarse así. Ellos deben crecer, deben madurar hasta finalmente creer en estas doctrinas que buscamos enseñarles. Los débiles en aquel entonces querían obligar a todos a seguir sus reglas humanas, no reglas divinas, porque se solían enorgullecer de que ellos sí seguían la ley y juzgar a los que no seguían sus propias reglas. Esto se vuelve una religión de fachada, en una religión solamente externa, que se centra en ciertos rituales, pero no en una vida realmente dedicada a Dios, en amor a otros. Por eso, cuidado, mi hermano. ¿Te sientes superior por guardar ciertas leyes? ¿O te sientes superior porque no estás bajo ciertas tradiciones arcaicas? No. Inclusive, dentro de la congregación, debemos evitar juzgar, criticar o condenar a nuestros hermanos, incluso a sus espaldas. El chisme es una de las peores cosas que ha producido en el corazón humano, mi hermano. Si tienes algo contra tu hermano, ve y díselo a él, como dice Mateo. No tienes por qué decírselo a otra persona. Por eso, antes de juzgar a alguien, pregúntale, ¿qué te ocurre, hermano? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Por qué actuaste de esta forma? ¿Te sientes mal? ¿Tienes alguna situación difícil? Tú no sabes por lo que tu hermano está pasando, pero de una vez vas a decirle al otro hermano, ¿viste fulanita cómo se comportó hoy? Como que estaba amargada, yo no sé qué le pasaba. ¿Será este el carácter de Cristo? Antes de armar una novela, de armar una historia, de murmurar, debemos primero preguntar y ver lo que realmente está ocurriendo y ver cómo ayudar y edificar a nuestros hermanos. Concluyo con esto. Charlie Kirk, un influencer conservador, fue asesinado trágicamente por un tiro en el cuello este 10 de septiembre de la semana pasada en la Universidad de Utah. Solo tenía 31 años de edad. Era padre y era esposo. El motivo, ¿sabes cuál fue? Porque abogaba por los valores conservadores y cristianos delante de los estudiantes, con argumentos, con debates. Kirk habló abiertamente sobre su fe en sus plataformas, denunciando el aborto a la comunidad LGTB y los movimientos inmorales. Y fue asesinado por sus ideales, incluyendo sus ideales cristianos.
demostrando lo intolerante, lo radical, lo extremista y lo egoísta que puede ser este mundo. Ellos exigen amor, pero atacan con odio al que no piensan de la misma manera. Dijo el mismo Charlie Kirk, los que exigen tolerancia son los menos intolerantes. Son los más intolerantes, perdón. No hagamos lo mismo que el mundo, mi hermano. No respondamos con la misma moneda. Si mostramos amor y paciencia con los perdidos, que están bien perdidos, que no piensan como nosotros, que blasfeman contra Dios y odian a su iglesia, cuánta más paciencia y tolerancia debemos mostrar para con nuestros hermanos en la fe. A tu hermano debes edificar y cuidarlo para no hacerlo tropezar. Y si tú has visto que estás lejos de Cristo, que has sido totalmente intolerante con tu hermano al punto de hacerlo caer, o que eres un legalista que buscas imponer mandamientos humanos, déjame decirte que Dios no tolera el pecado. Tú y yo lo toleramos porque somos pecadores y porque debemos mostrar la gracia que se nos fue mostrada. Pero Dios no tolera el pecado. ¿Tú crees que tienes libertad para hacer lo que te plazca? Pues déjame decirte que no. Eres un esclavo. Vives en anarquía y rebelión contra Dios. Hieres a los demás y ni siquiera te importa. Estás en guerra con todos, incluyendo con Dios. Y por lo tanto serás condenado en el día del juicio. Pero tranquilo, te tengo una muy buena noticia. Cristo vino a este mundo y vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir. Él vivió en amor, sin conflicto y sin ser piedra de tropiezo para sus hermanos. Pero sí fue piedra de tropiezo para los legalistas y moralistas. No eres bueno, no somos buenos. Por eso Él vino a purificar lo impuro, sin dudar en su fe, y tuvo paciencia con los débiles. Él vivió en justicia, Él vivió en paz, Él vivió en gozo en el Espíritu Santo, sirviendo al Padre al inaugurar su reino en este mundo, que no consiste en bebida o en comida, sino en estas cosas. Pero ahí no terminó. Este mismo Cristo murió por los pecadores, murió por los pecados de su iglesia, incluyendo el pecado del hermano débil. Y luego resucitó y ascendió para reinar, para que podamos ahora servirlo y agradarlo, edificando a su cuerpo. Por eso, si tú te arrepientes y crees hoy en Él, vas a tener el perdón de tus pecados, una vida eterna llena de paz y gozo en el Señor.